El terreno sospechoso. Este relato está basado en hechos reales, por lo tanto, para mantener el anonimato de las personas involucradas, se les cambiarán los nombres, así como algunas locaciones donde se desarrollaron los hechos. Se recomienda discreción, ya que los temas que se tratarán pueden ser sensibles para algunas personas y no se recomienda hacer el uso de ninguna de las técnicas descritas, sin supervisión de algún experto. Cierren sus ojos y déjense llevar. Abran su mente y su imaginación, que yo, Osa del Bosque, los voy a acompañar. Hoy voy a relatar mi historia, la cual me sorprendió de principio a fin. Yo llegué con las nahualas por la invitación de mi hermana, la cual tenía un esposo alcohólico y un hijo desastroso. Yo le platiqué a mi hermana que tenía mucho trabajo, pero no importaba cuánto trabajo tuviera, siempre a mitad de quincena me quedaba sin dinero. Cuando yo fui con las nahualas, me imaginé muchas cosas raras, cosas colgadas, santos por todos lados, animales colgados, pero cuando llegué, oh sorpresa, personas preparadas, personas que siempre te hablan con la verdad. Cuando llegué con ellas, yo les comentaba que tenía muchos problemas con mi esposo. Una de ellas me dijo, tienes que aguantar hasta que te cambies de casa, porque donde estás hay mucha enfermedad espiritual. Porque donde estás no es tu casa, ¿verdad? Pero yo pensé que mi hermana les había dicho. Pero ellas me dijeron, lo primero que tienes que tirar es tu vestido de novia, por lo que me quedé asombrada. ¿Cómo iba a saber que tenía aún ese vestido? Lo primero que hice al llegar a mi casa fue sacar mi vestido y estaba apolillado, como ellas me lo dijeron. Así como estaba, lo saqué de la casa y directamente lo llevé a la basura. Al tirarlo, uno de mis hijos me preguntó, ¿qué tiraste, mamá? Yo solo le dije, ropa, hijo. Él siguió insistiendo, ¿no tiraste algo blanco? Yo le dije, no, era amarillo. Y él me agregó, no, es blanco, porque soñé que tirabas algo blanco, y en eso llegaba mi papá y él se quedaba en esta la casa. Yo le dije, no inventes. Al día siguiente, temprano, llegó mi esposo. Era domingo y me dijo, vieja, 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 ya se hizo tarde. Yo no sabía a qué se refería. Él agregó, ya se liberó la casa. Ya teníamos una casa donde vivir. Se lo comenté a las nahualas, por lo que me propusieron ir a desalojarla en 2 semanas, que sería el tiempo que nos tardaríamos en cambiarnos. Como la casa era pequeña, decidí regalarla y tirar los muebles. Quedé sorprendida. ¿Cómo mi hermana sabría eso? Era sumamente sorprendente. Llegó el sábado, fui a verlas. En cuanto llegué, una de ellas me dijo, fue lo mejor que pudiste haber hecho, tirar tus muebles. Y quedé muy sorprendida porque eso no lo sabía nadie, no se lo había dicho a mi hermana. Al salir, platiqué con mi hermana, le dije que si ella le decía las cosas, pero ella lo negó. Esa casa tenía un local que era una tortillería. Yo no sabía que se tenía que cobrar renta hasta que un día llegó el señor y me dio dinero diciéndome que era lo de la renta. Fue así que me sentí muy contenta y muy alegre. Ese día llegó mi esposo diciéndome que ya podíamos comenzar a construir, pero le dije, espérate, hay que arreglar primero. Aquí, este terreno es muy grande y aquí se pone un tianguis. Podemos aplanar el piso y ponerlo como estacionamiento. Mi esposo me dijo, tienes razón, vieja. Llegó el día de comenzar con los arreglos, pero los albañiles no llegaban, solo era que arreglaran el piso. Llegó otra vez el día de las nahualas. Ahora me dijeron, no van a llegar los albañiles, tenemos que ir a desalojar primero, y con eso fue suficiente para comenzar a creer que me había dado tanto que era momento de poner de mi parte. Me dijeron que irían a desalojar la casa, quitando todo lo malo que había en ella. Ellas llegaron y entrando dijeron, huele muy feo, a difunto, a enfermedad espiritual, y conforme más entraban, iban diciendo más cosas raras. En eso, en la entrada, una dijo, aquí es, hermanas, y otra le contestó, sí, tú encontraste una, yo encontré 10. Sí, esa casa tenía algo muy curioso.
es que tenía muchos cuartos, donde solo cabía una cama en cada cuarto, y una de ellas dijo, mira, aquí se sienten muchos golpes, y otra dijo, los abortos son infinitos. Recuerdo que en esa casa no podía dormir porque escuchaba llantos de pequeños niños, y a las 3 de la mañana se olían perfumes de mujer, pero no solamente era uno, eran varios olores de mujer. Ya no podía más, tenía muchas dudas, muchas preguntas, pero ellas me dijeron, aquí hay que desalojar de forma distinta. Sacaron un brasero pequeño, como de juguete, junto con inciensos. Mientras recorrían la casa, decían, hay muchas cosas aquí, está muy pesado. Yo solo veía mucho humo negro y veía cómo salían bolitas negras del brasero. Una de ellas decían, ten cuidado al pisar, se está abriendo la tierra. Yo veía el suelo y no veía nada, no entendía nada. Al terminar nuevamente, comenzaron, volvieron a prender el brasero y pasaron nuevamente, pero ahora el humo era blanco y el fuego que salía era anaranjado, muy tranquilo, muy relajado, y el humo se veía blanco, lleno de tranquilidad, de esperanza. Terminando ese perímetro, terminó muy blanco. Una de las nahualas me dijo, ¿vas a construir aquí? Y le dije que sí, que queríamos construir algo bien. Y otra comentó, no debes de construir aquí, junta y compra algo más. Está bien que ponga cemento. Yo no entendía nada. Otra mencionó que había muchas energías de deseos en el suelo. Todo eso se me quedó grabado hasta la fecha, pero jamás les pregunté a qué se referían. Mi hija me decía, mamá, yo soñé muchas cosas, veía cómo pasaban muchas cosas, veía cómo se abría la tierra y cómo había huesos. Yo le dije a mi hija que estaba loca, pero en realidad estaba asustada. Al llegar mi esposo le platiqué todo lo que me dijeron, y él dijo, si es así, voy a conseguir a los albañiles de mi confianza, y aprovechando mis vacaciones, vamos a pavimentar. Al día siguiente, dijo, hoy será el día en que se rompe el piso y haremos el cemento. Otra cosa que me dijeron era que tenía que hacer un zaguán más grande. Él y yo siempre hemos compartido todo, incluso el pensamiento. Pensamos, con eso no se juega, hay que hacerlo como ellas dijeron. Entonces me dijo mi esposo que se podían hacer corredizas. Aparte de ser trailero, su padre tenía un taller de herrería y él sabía hacer todo eso. Ese día fue por los albañiles y le comenzaron a decir que había huecos en un lado, en otro mucha tierra, y dijeron que pasarían de un lado a otro. Y recordé las palabras de las nahualas, aquí hay uno, aquí hay muchos, así que solo llenamos los huecos de tierra y pavimentamos. Por los comentarios que hicieron cuando desalojaron la casa, decidimos realizar una misa para todas las almas que estuvieron cerca para que descansaran. Había un hoyo y ese hoyo era un pozo de agua. Lo tapamos, le echamos mucha tierra y lo tapamos. Le pedimos a un padre que bendijera toda la casa. Las nahualas nos recomendaron pintar la casa toda de blanco y unos cuadros de azul. Hicimos absolutamente todo lo que nos dijeron. Me tocó el sábado nuevamente ir con ellas y les platiqué todo lo que había hecho. Ellas nos dijeron que esa era una casa de citas, que por eso había muchos cuartos. Yo, por no quedarme con la duda, le pregunté al señor de la tortillería qué era antes ese lugar. Él me comentó que no, que cuando llegó estaban tirando una parte de la casa, pero en realidad no sabía qué era ese lugar antes. Mejor pregunté a los de enfrente, son muy chismosos. Me pasé al frente, saludé a los vecinos, platicamos un rato y la vecina, sin más ni menos, me preguntó que si me espantaban y me dijo, ahí era una casa de chicas. Qué bueno que arreglen ahí. En las noches siempre vienen y me tocan la puerta y cuando salgo se desvanecen lo que parecen ser sombras. Otra vecina me dijo que les vendía ropa a las chicas que vivían ahí, que a veces los clientes les rompían la ropa, por lo que ellas iban a tacales para comprarle ropa. Ella les abría en cualquier momento, esas almas se quedaron como transeúntes. Yo le comenté a las nahualas y ellas me dijeron, ya no están en tu propiedad, es cuestión de que ella busque quien la ayude, porque siendo sincera, ella lucró con esas muchachas, ya que le vendían la ropa muy cara. Mis 2 hijas ya se habían casado,
Una de ellas se iba a ir a vivir a Cancún con su esposo y su bebé. Hoy recordé el relato porque mi hija volvió a acordarme de que existen las nahualas. Ella me dijo: ¿qué crees, mami? Tenía una amiga que estaba muy enferma y sin dinero. Fue a ver a una persona y dijo que nos estaban haciendo un daño a las 4 amigas. Así que fuimos a ver a una persona que ayudaba espiritualmente y le dije que sí. Pero hay algo que me sorprendió. Al llegar a cada una de mis amigas, le dijeron lo que les estaba pasando, y cuando yo pasé, la señora gritó y dijo: ¿a qué vienes, niña? Pues viene porque mi amiga me dijo todo lo que estaba pasando y que todas teníamos que venir, porque a todas nos están haciendo una enfermedad espiritual. No, niña, tú traes en la espalda a 3 personas muy grandes, muy fuertes, te están protegiendo. ¿Yo qué te puedo ayudar si ellas tienen más fuerza que yo? Al salir, mis amigas me dijeron que por qué me habían dicho eso. Mi hija les dijo que conocía a las nahualas y ellas nos habían desalojado en diversas ocasiones desde niña, y así es como recuerdo a las nahualas. ¿Qué opinan del relato que les acabo de narrar el día de hoy, hermanas? Es muy interesante porque aquí vemos que pensamos que está muy alejado todo lo espiritual de lo terrenal, o sea, todos los que estamos en este plano aquí y en este momento. No es una línea muy, muy delgada que une ambos mundos, pero obviamente mucha gente no lo cree porque lo que no tocan, pues no pueden creer esa parte. Pero es así, es una línea muy delgada, así está muy, muy pegado lo espiritual de todo lo terrenal. Entonces aquí vemos también que en este caso, sobre todo, es toda la energía de la tristeza, el enojo, el maltrato que sufrieron las primeras personas que vivieron en este terreno. Toda esa energía se quedó. Y entonces por eso no podía progresar lo de la tortillería y son muchos sentimientos que ahí se guardaron en ese momento y se quedaron ahí como atrapados en el tiempo. Entonces por eso, por todo lo sufrido de esas chicas, aquí cabe resaltar que muchas de las personas que enganchan a estas chicas, que las traen de pueblos y las engañan, ¿no? Les endulzan los oídos, pero utilizan muchas técnicas para que esas chicas vengan a veces en contra de su voluntad. Entonces es esa parte y vienen a lo mejor ellas a querer trabajar de otra manera, de salir adelante o engañadas, enamoradas de una persona. Y es así como, vaya, todo eso, ellas empiezan a hacer cosas que van en contra de su propia voluntad. ¿Por qué? Pues porque ya les hicieron una enfermedad espiritual, para que ellas no tuvieran esa libertad, ese libre albedrío de poder escoger qué es lo que quieren realmente en su vida. ¿Qué opinan de todo esto? Así es, para tener el control de ellas, ¿no? Al final de cuentas. Y como lo menciona Teo, todos y todo es energía. Entonces, por eso al momento de entrar a esa casa, más bien a ese terreno, se sentía todo lo que había pasado, todo lo que se había vivido en ese lugar, por toda la energía. Esa energía era tan fuerte y había tantas enfermedades espirituales en todas esas personas que por ende tuvimos la facilidad de sentir todo lo que había en ese lugar, ¿no? Porque se pueden preguntar, ¿y ustedes cómo sabían qué es lo que pasó? Al final de cuentas todo es energía. Muchas veces, no sé si les ha pasado, que llegan a una habitación X y dicen: ay, es que aquí huele a sexo, ¿no? Entonces es parte de ello, somos energía, entonces toda esa energía va a quedar plasmada en los lugares a los que lleguemos, en las situaciones que se lleguen a presentar en cada persona. ¿Tú qué opinas, Nicte? También cabe destacar que pues muchas de esas almas y espíritus estaban anclados, o sea, como fallecieron algunas
fallecieron, o sea, regresaron a ese lugar y se quedaron anclados, ¿no? O también por toda la violencia que vivieron en ese lugar, pues ya después de trascender, pues quedaron anclados ahí, por eso se olía que estaban ahí o se escuchaban los ruidos, ¿no? De los niños y demás. Y pues al final cuando se desalojó toda la casa, se retiraron esas almas, se les dio luz para que continuaran con su camino y demás, pues a veces muchas se quedaron ahí, ¿no? Porque pues no pudieron trascender, ¿no? No pudieron ver la luz y por eso quedan algunas como traseruntes, ¿no? Porque también era una parte de que estaban muy arraigadas a esa persona que pues abusó de ellas, ¿no? Les vendía la ropa a precios que pues, o sea, en ningún lado, ¿no? Entonces pues era una parte de que ella pues por esa acción pues tenía esa consecuencia, ¿no? De que iba a seguir oyéndolas, iban a seguir yendo, ¿no? O sea, era básicamente como una tienda de raya, ¿no? Ahí, o sea, que te cobraran un precio exagerado por ropa y demás, pues era una parte que ella pues ya tiene que limpiar, pagar y demás. Entonces, ellas quedaron como traseruntes, ¿qué es un traserunte, no? Pues es una persona que vivió y entonces bueno, hay dos circunstancias de los traseruntes, ¿no? La primera, que ella ha sido una persona muy, muy, muy responsable, ya sea en su trabajo, o en su escuela o demás, y entonces a ir hacia la escuela o el trabajo por ir distraídos, a veces pues mucha gente va con sus audífonos o va viendo el chisme o va viendo otras cosas, pues sufren accidentes, ¿no? Y ese accidente pues les cuesta la vida, entonces ellos no se dan cuenta que ya no están en este plano terrenal, ya no están físicamente, ¿no? Ya están espiritualmente y ellos no se percatan a veces de ese suceso, entonces continúan estando en esta tierra y pues como eran muy responsables y demás, pues continúan yendo a su trabajo, a su escuela y pues estas almas y espíritus son las que a veces vemos cuando vamos en el transporte, ¿no? Que de reojo ves una persona que pasa, ¿no? Y pues a veces estas personas se ven normales, ¿no? Pues traen su ropa, su mochila, traen pues las cosas que usaban diario, ¿no? Pero pues tú las sientes, ¿no? Como alma, como espíritu. Y es una parte de los traseruntes y otra parte es que pues se queden en ese camino, al igual al tener un accidente más, pues se queden en ese camino y recorran ese camino que estaban siguiendo, ¿no? En este caso ellas iban de esa casa a la casa de la vecina que les vendía ropa, ¿no? Entonces se quedan en ese camino solamente y lo repiten y demás. Y por eso se oye que tocan y demás, ¿no? Porque pues lo espiritual sí puede tocar lo físico. Y pues un timbre, ¿de qué está hecho? De electricidad, de energía. Entonces pues las almas o los espíritus al tocarlo pues se escuchan, ¿no? Porque tiene electricidad, entonces es energía al fin y al cabo. Sí, los llantos de los bebés. Esto me recuerda también a otras situaciones que aquí en México se han vivido, como es ese relato de las poquianchis, ¿no? Que lastimosamente en nuestra historia de nuestro país ha sucedido el abusar de unas mujeres a otras, ¿no? Entonces, nosotras como mujeres deberíamos de apoyarnos, deberíamos de vernos como lo que somos, colegas, somos iguales. Entonces esa parte, ¿por qué querer ganar dinero, ¿no? Con toda esa parte de explotación sexual hacia otras personas, ¿no? Simplemente pues no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran. Es una de las leyes, ¿no? Que deberíamos de seguir, ¿no? Y en esta parte, ¿por qué los llantos de los bebés se escuchaban? Porque pues son seres que no nacieron, son nonatos y muchos de ellos pues obviamente no fueron bautizados y es esa parte, se queda su destino ahí, o sea, eran bebés que venían a algo, pero ya no nacieron. Entonces por eso es que se escuchaba también mucho los llantos de los bebés, porque al no ser bautizados, al no poder recibir toda esa energía de parte de Dios, pues se quedaron ahí, se quedó, vuelvo a repetirlo, como encapsulados en el tiempo. Sí, se quedan como anclados, ¿no? O sea, se quedan en el momento en el que pues se fueron de este mundo y pues ¿qué es un anclado? Pues alguien que
queda fijo o como atado a una construcción o a un piso, ¿no? En este caso la tierra, ¿no? Que era lo que había ahí. Entonces, pues se quedan ahí y pues reviven el momento en el que se fueron de aquí, ¿no? Y lo repiten y lo repiten. Y a veces, ¿cuántas veces no hemos oído esa leyenda, ¿no? De que en los edificios y demás se empaderan gente, ¿no? O sea, están emparedados y pues sí se daba, ¿no? O sea, han encontrado construcciones en las que sí se daba, ¿no? En épocas antiguas y demás, que los dejaban ahí parados, ¿no? Y ahí pues ya descendían, ya tribolaban y demás, pero pues esa energía de esa persona se queda ahí, ¿no? El sufrimiento, el dolor y demás, se queda ahí. Entonces, el ser anclado pues hace que esa construcción resista mucho, ¿no? O sea, es una mala práctica, pero pues se daba en algunos tiempos, ¿no? También esa parte, pero también, o sea, los anclados, o sea, no es que estén ahí físicamente, ¿no? También pues quedaron en ese momento, en ese lapso de tiempo, aunque su cuerpo no físico no está ahí, se quedan en las paredes, ¿no? Se queda toda esa energía. Por eso se recomienda que se pinte, que todo sea blanco, un color neutro. Al pintar algo o una casa, encapsulamos todo lo que hay, toda la energía, porque pues, aunque no queramos, a veces cuando pasamos la pared, pues se va quedando como nuestra grasita, nuestra suciedad, a veces que traemos cosas en las manos y demás, y pues toda esa es esencia y esa energía que nosotros vamos plasmando en las casas, ¿no? Y pues al pintar encapsulas todo eso y todo eso ya no sale de esa pared. Así es, también es importante mencionar que una de las niñas ya después deja de ser una niña y va con sus amigas a otro lugar donde los ayudan espiritualmente, ¿no? Y el ser consciente de esa parte, más bien mucha gente no es consciente de esa parte, pero una vez que nosotros los ayudamos, ya es nuestra obligación el siempre cuidar de ustedes. Por eso mencionaba esta persona espiritual que traía a alguien en la espalda que los protegía, ¿no? Y éramos nosotras tres, porque así es como tiene que ser. Una vez que nosotros te damos de la ayuda y tú aceptas de nuestras condiciones, pues vamos a estar para protegerte. Una vez que llegas con nosotros, ya no tienes que volver a sentirte solo porque siempre vamos a estar para ti. Y pues, ¿cuáles son estas condiciones? Pues la primera es que tengas fe en algo, ¿no? O sea, independientemente, o sea, en la religión que tú profeses, ¿no? Fe en Dios, en los santos, en las vírgenes, en lo que tú profeses, ¿no? Y si pues eres muy escéptico en todo esto, pues a lo mejor fe en ti mismo, ¿no? Fe en el destino o fe en el universo, ¿no? En algo, en una energía superior, ¿no? Entonces, lo primero que se pide es fe. Lo segundo que nosotros pedimos es que pues confíes plenamente en nosotros, ¿no? Que realmente deposites la confianza en nosotros, en que nosotros solamente queremos pues cosas buenas para ti, ¿no? La tercera cosa que pues pedimos es que a lo mejor te pedimos hacer cosas muy raras, ¿no? O sea, cosas raras nos referimos, por ejemplo, eso de usa diario la tanga, ¿no? Usa diario esa ropa interior, que a lo mejor para ti para las personas es muy incómodo y demás, o sea, te vas acostumbrando, ¿no? Pero a lo mejor al principio es muy incómodo y es algo así súper raro, ¿no? O sea, como, ¿por qué me piden usar eso, no? ¿Algo más? El color del humo. Se humea, ¿por qué? Porque todo lo que se quedó impregnado, pues mediante el humo, en este caso primero salió gris, ¿qué quiere eso decir? Todo el sufrimiento, la envidia y todo lo que se quedó atorado en su tiempo. Entonces hasta que no sale el humo blanco, que ya significa que ya está limpio, que ya está puro, que ya puedes nuevamente habitarlo sin ninguna complicación, todo eso nos damos cuenta mediante la coloración del humo, y no somos los únicos que nos dedicamos a la ayuda, ¿no? A lo espiritual. O sea, hay otros hermanos, otras hermanas que se dedican también a esto. O sea, la ayuda es infinita, nada más es cuestión de que la encontremos y nos enfoquemos en eso, ¿no? Y es aquí que en el mundo espiritual, sea bueno o sea malo, nos conocemos. O sea, todos, les vuelvo a repetir, es así como aquí que nos conocemos, así también en lo espiritual. Entonces se dan cuenta en lo espiritual quiénes somos y hacia dónde vamos. Y pues el objetivo de todo esto es que se viva la vida a plenitud y que ustedes continúen con su vida, no se vuelvan tampoco dependientes de todo esto, pero eso se va a dar a través de un proceso, como lo mencionó mi hermana Nicte, ¿no? Todo ella dijo los pasos para que todo esto se dé. Y la ayuda pueda ser de alguna manera positiva para ustedes.
Bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy en este video. Déjenos sus comentarios, déjenos sus dudas, compartan, inviten a sus amigos a que sigan viendo estos videos y denle like y suscríbanse. Recomiéndenos.